Bueno, continuamos entonces con nuestro curso de arquitectura del computador. Vamos en este punto a trabajar con lo que sería la unidad 4. Seguimos con nuestro resumen. Esta vez nos toca un poco de lo que sería el tema 4.2. Ya hablamos en el tema 4.1 de lo que es la comunicación entre computadores, es decir, la comunicación externa del computador. Ahora vamos a hablar de lo que sería la comunicación interna en el computador. Es decir, vamos a hacer referencia a lo que son los buses de comunicación, el cual es uno de los componentes básicos que definen la estructura de un computador, ya que son los que permiten la comunicación entre los diversos dispositivos que existen en el sistema. Aquí tendríamos una definición. Dice que es el elemento fundamental de comunicación entre diferentes componentes del computador. Físicamente está formado por un conjunto de hilos, es decir, lo que es un cable de datos, usados para la transmisión de datos entre los componentes de un sistema informático. Aquí tenemos algunos ejemplos. El computador, como ya ustedes saben, está conformado por una red de módulos elementales que son independientes. Vean que el procesador viene aparte, no lo compramos todo pegado: procesador, memoria, disco duro, lectoras de disco, teclado, ratón, etcétera, sino que cada uno de estos componentes se puede adquirir por separado, en forma independiente, por lo que es necesaria la existencia de alguna forma de interconectar dichos módulos. Este conjunto de líneas de comunicación es a lo que denominamos bus, el cual puede ser definido entonces como un conjunto de cables, de líneas sobre las que puede circular información, cuya estructura dependerá del tipo y número de intercambios de datos requeridos por los dispositivos. Tenemos fundamentalmente dos tipos de buses, aunque como ya ustedes saben porque esta clase la vimos, hay un tercero que se explicará más adelante, que sería el bus de control. Pero vamos a comenzar hablando de estos dos porque son los más, digamos que los más comunes dentro del proceso de comunicación. Aquí tenemos que, por ejemplo, generalmente cuando se produce cualquier tipo de comunicación, al menos van a requerirse de la presencia de dos hilos, es decir, uno que transporte la información o los datos en sí, y otro que transporte lo que es el direccionamiento, es decir, de dónde viene y para dónde va. Sin esos dos elementos es imposible la comunicación en el computador. Entonces, eso es lo que nos referimos aquí. Un bus, por ejemplo, un hilo de color verde que representaría los datos, y otro de color rojo representando que está transportando lo que es el direccionamiento. Es como que ustedes le den a un mensajero, no le hagan decir nada más: mira, toma, aquí está el paquete, llévalo. Tienen que indicarle la dirección donde va a llegar esa información, y generalmente es parte del embalaje donde está colocada dicha información. Bueno, recuerden que también podemos hablar de dos tipos de interconexión de buses, uno de tipo único y otro de tipo dedicado, donde la gran diferencia entre ellos es que el bus único no permite el uso de controladores DMA,
es decir, controladores que se encargan de la gestión de dispositivos sin el uso del procesador, sino que todo se controla desde el CPU, es decir, este usa al CPU como ente de control y este usa estrategias DMA. Vean que en este caso se considera a la memoria y a las se considera en el caso del bus único que la memoria y las posiciones de memoria son similares, por lo cual se establecen, se utilizan como una sola, vinculando lo que son operaciones de entrada con escrituras y operaciones de salida con lecturas. En el caso del bus dedicado, se considera que la memoria y los periféricos son independientes, permitiendo el uso de controladores DMA. Fíjense que ya cuando hablamos de este concepto de DMA, es que surge el otro tipo de bus del que estábamos hablando, el de control. El bus único solamente es un único componente ya, pero el bus dedicado, uno no, podemos decir que dos, datos y direcciones, pero el bus dedicado requiere de un componente de control. Fíjense que aquí tendríamos un esquema de cómo funcionan estos elementos. Por lo general tenemos lo que es la dirección, es decir, lo primero que hacemos es indicarle a ese mensajero, a ese bus, a dónde vamos a enviar el contenido. Una vez que ya se sabe dónde vamos a enviar el contenido, entregamos el paquete. Luego de allí, dicho paquete debe ser gestionado por lo que es un elemento de control para verificar que todo funcione correctamente. Ya que el bus de control o de sistema, como también se le llama, se encarga de organizar y redirigir la información hacia el bus pertinente según lo que se desee transmitir. Tenemos en la actualidad que normalmente se habla de 5 tipos de comunicaciones. Vean que las dos primeras serían de la memoria al procesador y del procesador a la memoria. Eso es fácilmente entendible. Intercambio entre estos dos dispositivos principales. Ambos tienen más o menos la misma velocidad de trabajo. Por lo tanto, esta es una comunicación bastante rápida y estable. La otro tipo de comunicación sería de dispositivos de entrada y salida al CPU y del CPU a dispositivos de entrada y salida. ¿Qué sucede allí? Los dispositivos de entrada y salida tienen múltiples velocidades, por lo cual este tipo de comunicaciones, si no se gestiona adecuadamente, puede producir problemas en el sistema. Recuerden que el procesador es sumamente rápido y los dispositivos de entrada y salida podemos decir que son bastante lentos. Finalmente tenemos de memoria a entrada y salida y viceversa. En estos dos casos, el módulo de entrada y salida se encarga de lo que es el intercambio directo con la memoria, sin tener que pasar a través del procesador, lo cual libera a este componente fundamental, al CPU, de trabajo muchas veces podríamos considerarlo como inútil o por lo menos poco provechoso, utilizando el acceso directo a memoria, es decir, lo que son las estrategias de DMA. Recuerden que por lo general los buses no se limitan a conectar solamente dos dispositivos entre sí, sino que a través de él pueden conectarse varios dispositivos diferentes.
donde entonces cualquier señal transmitida por uno de estos dispositivos estará disponible para que los demás puedan acceder a ella. Por lo tanto, se considera que la comunicación a nivel del bus es de tipo omnidireccional. Es decir, yo tengo aquí mi bus y tengo aquí conectados 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de dispositivos que sean. Si uno de estos dispositivos cualquiera decide enviar cierta información, por ejemplo este, y la pone aquí en lo que es el bus, porque el bus lo que es el elemento este central, esa información podrá ser accedida por cualquiera de los demás elementos conectados. Esto implica digamos que un cierto riesgo de seguridad, pero de momento no vamos a hablar de ello porque son elementos internos del computador. Si fuera una red externa, sí sería más problemático. Entonces, como estamos hablando de que el bus es un camino de comunicación entre varios dispositivos, hay que estar pendiente de que este carácter de compartido puede hacer que se produzcan choques, que se produzcan colisiones en los datos transferidos. Por lo tanto, la estrategia que se define para este tipo de elementos es que el bus solo puede transmitir con éxito para un dispositivo en un momento dado. ¿Qué es lo que significa esto? Que una vez que comenzamos la transmisión a través de un hilo, de una información, ese hilo queda, digamos que dedicado para esa transmisión hasta que termine. Mientras que no termine, los otros dispositivos que quieran acceder a través de dicho camino deben de esperar. Eso lo podemos ver de manera resumida aquí en este cuadro de propiedades. Primero, el número de líneas que forman el bus es variable. Actualmente lo más común son los buses ya de 64 bits. Cada bit representa un hilo, una línea de comunicación. Recuerden que mientras más líneas de comunicación disponibles, es más rápido el proceso. En segundo lugar, lo que se transmite son cadenas de señales binarias, unos y ceros, que es lo que entiende el computador, el procesador. La comunicación puede ser de dos formas, de tipo serie y de tipo paralelo. Vean que cuando hablamos de comunicación en paralelo, lo que estamos diciendo es que se envían fragmentos de la información de la misma comunicación a través de diversos hilos al mismo tiempo. Es decir, estos 8 elementos pertenecen a un mismo conjunto de datos, y para acelerar el proceso, por decirlo de alguna manera, se utilizan n hilos para mandar n bits al mismo tiempo. Por ejemplo, un dato de 8 bits puede transmitirse mediante 8 líneas diferentes del mismo bus, y como tiene 64 todavía tenemos espacio para otros trabajos en un mismo momento. O también puede darse el caso de que se transmita usando modo de serie. Allí está, donde todos los datos son enviados a través de un mismo hilo. Se supone que eso es un solo hilo que estamos viendo allí internamente, ubicándolos uno detrás del otro. Fíjense que bueno, este esquema ya lo hablamos hace un rato, que era que tenemos los datos, el direccionamiento, el control, y esos tres elementos deben formar parte de todo el proceso de comunicación del bus. Algunas consideraciones sobre la eficiencia de un bus. En primer lugar, trabaja de manera omnidireccional.
Es decir, cuando se suelta un dato en el bus, el primero que lo agarre es suyo, como dirían por ahí, o todo el que lo quiera agarrar es suyo. Pero solo puede transmitir datos un solo dispositivo a la vez, porque si no se crean conflictos, pero todos pueden leer al mismo tiempo. Por lo general se trabaja mayormente a través de sistemas de cola FIFO o por prioridad, lo cual implica la gestión de un tiempo de espera. Existe siempre una posibilidad, se puede decir que considerable, de choques e interferencias. Y hay pérdida de tiempo debido a lo que es la comprobación de la transmisión. Aquí tenemos, mira, varios elementos trabajando a través de distintos bus. No vamos a tomar en cuenta este cuadro mucho. Hay que tomar en cuenta respecto a esto que si no se utiliza adecuadamente, el bus puede convertirse en un cuello de botella para el sistema, especialmente a medida que la cantidad de peticiones de transferencia acumuladas se aproximan a la capacidad del bus. Entonces, si conectamos muchos dispositivos a un mismo bus, podemos crear conflictos en cuanto a esto. Este problema se puede resolver en cierta medida incrementando la velocidad en la que el bus puede transferir datos o utilizando buses más anchos. Sin embargo, puesto que la velocidad de transferencia que necesitan los dispositivos conectados al bus se incrementa rápidamente con el tiempo, es decir, cada vez salen dispositivos más rápidos, más poderosos, este problema sigue creciendo. La solución que se piensa actualmente es que el bus único está destinado a dejar de utilizarse. Este bus único, vean que trabaja por medio de un sistema en paralelo, dando paso a lo que sería la jerarquía de buses. Por consiguiente, en la actualidad la mayoría de los computadores usan varios buses, normalmente jerarquizados, organizados jerárquicamente. Vean que aquí tenemos lo que sería una configuración clásica. Vean que aquí tenemos un bus de expansión en la parte de abajo, una interfaz que permite comunicar ese bus de expansión con el bus del sistema. En este bus de expansión van los dispositivos de entrada y salida, que son los más lentos. Y en el bus del sistema irían los dispositivos como la memoria principal y el caché, los cuales son los más rápidos. Por otro lado, estos dispositivos deben tener a nivel de lo que es el caché una forma de poder equilibrar esa diferencia de velocidad, y esto se logra a través del controlador local de entrada y salida. Este otro modelo, que es de altas prestaciones, es mucho más eficiente, ya que incluye un bus intermedio de alta velocidad que permite mejorar el rendimiento de nuestros dispositivos, encargarse de parte del trabajo que necesitamos en cuanto a la sincronización de velocidades, lo cual aumenta considerablemente el ritmo de trabajo. Fíjense que nuevamente en la parte de abajo estamos colocando los dispositivos de entrada y salida que son mucho más lentos. Y en el medio colocamos los dispositivos de entrada y salida más rápidos, para así poder aprovechar mejor su velocidad. Estos pasan por un bus del sistema para comunicarse con la memoria principal. El caché o adaptador permite hacer la sincronización con el procesador. Entonces aquí lo que aparece como elemento adicional es ese bus de alta velocidad que está en el medio, cerca de los elementos de color rojo.
tanto en lo que es la arquitectura del bus tradicional como en la de altas prestaciones, hay un elemento que se repite en cuanto a sus características y funcionamiento, el cual es el bus del sistema, que permite conectar entre sí a los componentes principales del computador, por lo que es un bus de muy altas prestaciones, del cual la información circula por medio de señales eléctricas. Vean que en ambos casos el bus del sistema es el que funciona de intermediario entre la memoria y el procesador, que son los dispositivos más rápidos, y los dispositivos de entrada y salida, que son mucho más lentos. Aquí tenemos varias cosas sobre las líneas de datos. No las vamos a leer porque las tienen en su diapositiva. No hay mucho que explicar, es simplemente leerlas un poco, muchachos. Aquí tenemos los principales tipos de señales para lo que es el control del bus. Nuevamente no las vamos a leer porque implicaría mucha pérdida de tiempo. Y tenemos aún un tema más por revisar. Y tendríamos también por aquí lo que son las líneas de datos. Aquí tenemos un par de conceptos importantes, que sería información de temporización, que ya nos da el pie para el siguiente tema, que indica la validez de los datos y las direcciones y las diferentes órdenes que especifican qué es lo que vamos a hacer. El hecho de que el bus trabaje de esa manera, que muchas conexiones al mismo tiempo, implica la necesidad de algún tipo de método de arbitraje, contándose por lo general con dos modelos útiles, que sería el método centralizado y el método distribuido. Cuando hablamos de lo que es el método de arbitraje, lo que estamos es estableciendo una forma de decidir quién hará el uso del bus en cada momento. Si el arbitraje es centralizado, el controlador del bus se encarga de decidir el uso que se le va a dar a dicho componente en cada instante. Este dispositivo puede ser un módulo independiente o puede estar incorporado al procesador. Es decir, un solo componente que se encargue de toda la gestión del bus. Cuando hablamos del arbitraje distribuido, en este esquema no existe un controlador centralizado. En su lugar, cada dispositivo que usa el bus debe incorporar la lógica necesaria para poder interactuar con los demás dispositivos y decidir quién hace uso del bus. Esto lo podríamos ver de manera sencilla de la siguiente forma. Si hablamos de un medio de arbitraje centralizado, es que, por ejemplo, yo como profesor decido todo. Decido quiénes forman los grupos, qué van a hacer, todo el trabajo. Cuando hablamos de uno distribuido, es más democrático. Allí no hay profesor, sino que ustedes se encargan de organizarse como puedan. Eso es lo que significa esto, para no complicarlo demasiado. Tenemos también una introducción a la temporización, donde se habla de dos tipos. Lo que es la sincrónica, en la cual todos los eventos del bus se rigen a través del reloj del computador, y una línea de señal del bus va a transmitir esa señal de ese reloj de manera secuencial y continua, para que pueda ser leída por todos los dispositivos conectados al bus. La otra forma, la asincrónica, los eventos no se rigen por lo que es el tiempo, por lo que es el reloj del sistema, sino que un evento es disparado por otro evento anterior. ¿Qué significa esto? En la forma síncrona, por ejemplo, yo tengo aquí 1, 2, 3 eventos pendientes, y tengo aquí mi relojito que va funcionando.
Lo voy a poner así porque cada vez supongamos que él llega aquí, él toma un evento. Entonces, en la primera vuelta tomó el primer evento. Empezó a correr el tiempo, tac, 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 tac. Cuando llega a cierto punto, cumple su ciclo, toma el segundo elemento y lo procesa. Cuando llega al punto necesario, toma el tercer elemento. ¿Qué sucede con esto? Esta es una forma de trabajo bastante organizada, bastante estable, bastante planificable. Pero puede darse el caso de que, por ejemplo, un evento dure más de lo pensado y que sea abortado antes de terminar. Si se estableció, por ejemplo, 1 minuto y el evento dura 2 minutos, puede que sea desechado del sistema si no es configurado correctamente antes de culminar su ejecución. Si el evento dura menos, hablaríamos de tiempo muerto en el sistema, porque si dura, por ejemplo, 15 segundos, que sería aquí la cuarta parte, igualmente el bus debe esperar a cumplir su ciclo antes de tomar otro elemento para trabajar. Entonces vean que este método síncrono, a pesar de que es fácil, de que es planificable, de que es más controlable, también es menos eficiente. Tendríamos que conocer muy bien los procesos con los que se están trabajando para asegurarnos de su buen funcionamiento. En cambio, cuando hablamos del método asíncrono, lo que decimos es lo siguiente. En este caso, vamos a suponer que tenemos 3 eventos nuevamente. No hay un tiempo fijo de duración. Supongamos que el primer evento dura, estamos hablando de 60 segundos allá, vamos a decir que aquí dura unos 30, unos 60 no, 80 y unos 40. ¿Qué sucede aquí? Que en este caso no va a haber tiempo muerto primeramente. ¿Por qué? En el momento que el primer evento termina su ejecución, es decir, 30 segundos después, de inmediato comienza el segundo, porque este evento lo activa. Entonces pasaron mis 30 segundos, resolví, no tengo que estar esperando ese tiempo muerto. En segundo lugar, tampoco van a haber procesos, no podemos decir muertos, asesinados, vamos a decirlo así, por el sistema debido a muy larga duración, porque él tiene que esperar a que estos 80 se cumplan completo y que el proceso termine antes de ir al siguiente. Y luego aquí tendríamos uno más que sucede nuevamente la misma cadena. Vean que lo que es el proceso asíncrono es más eficiente, pero tiene la desventaja de que también es más difícil de configurar. Esta configuración asíncrona es más flexible porque depende de las necesidades del sistema en el momento. Esta es más estática. Podemos decir que esta es dinámica, porque me gusta esa palabra y tiene bastante que ver. Y para el caso de flexible, aquí podemos decir que esta es rígida. Vean que estoy usando sinónimos porque ese es el problema de ustedes con los exámenes míos. Que yo digo, por ejemplo, que es dinámico, esta es dinámica y esta es estática. Entonces le coloco allá cuál es más flexible. Entonces, como no dije la palabra flexible exactamente en la clase, no lo asocian por ningún lado y se enredan y se trancan allí. Deben estar en la capacidad ustedes como futuros ingenieros de sistemas de analizar lo que está planteándose. Si se da un concepto y de repente dice que uno de esos elementos puede permitir cambio y el otro no, estamos hablando de que uno es más flexible y el otro es más estático. Uno es más rígido y el otro es más dinámico. Entonces deben estar pendientes con ese tipo de cosas, inclusive ir desarrollando esa capacidad de análisis, de paráfrasis, para que cuando lleguen al momento de su tesis la puedan aprovechar. Como
Como una pequeña conclusión, vamos a llevarlo al mínimo. Aunque a primera vista parece mucho más eficiente la transferencia en paralelo, esta presenta algunos inconvenientes importantes. En primer lugar, para poder coordinar esos procesos en paralelo, la frecuencia del reloj del bus, en los casos de transmisión simultánea, tiene que ser más reducida. En segundo lugar, la longitud de los cables que forman el bus también va a estar limitada por posibles interferencias, ruidos y retardos en la señal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo construir un bus que tenga para ir mandando a través de 8 hilos que un bus que utilice un solo hilo. Este que está aquí es menos propenso a interferencias, es más fácil de construir, y eso es uno de los motivos por los cuales se está buscando el uso de estrategias de tipo transmisión en serie, no en paralelo. Otra cosa es que si yo estoy transmitiendo aquí en paralelo a través de diversos hilos, debo coordinar esas velocidades para que a final de cuentas todo llegue al mismo tiempo. Lo que se usa normalmente no es un promedio, como me dijo alguien por allí. Lo que se usa generalmente es que todos los elementos que vayan transmitiendo tienen que esperar al que va más lento. Yo necesito la información completa para poder trabajarla, y por lo tanto yo tengo que esperar a que llegue el último elemento para poder su aprovechamiento, y esto hace que estos componentes rápidos tengan que ser frenados, que ser ralentizados. Además, requiere una mayor coordinación, lo cual también consume recursos y reduce su velocidad. En los buses modernos se están aplicando tecnologías de multiplexación y de multiplexación, lo cual les permite mejorar muchísimo su rendimiento, y esto hace que sea la mejor opción actualmente. Con esto terminamos con lo que sería nuestra segunda parte.